un mes de noviembre bien acontecido. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un alcalde esté prófugo? Un alcalde acusado de abuso y violación. Mira, aquí tenemos el titular de Tele 13. Alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, está prófugo. Se había decretado su prisión preventiva. Él fue formalizado por múltiples actos de abuso sexual, incluso violación. Y fue formalizado por Zoom. Fue formalizado por Zoom. Tenía que presentarse para cumplir prisión preventiva. Claro. Y desapareció. Sí. Ahora, Rodrigo Pérez está reporteando, por supuesto, esta situación. Está en Renaico y nos va a contar más detalles de lo que tú has podido reportear, Rodrigo. Buenos días. Nos vinimos justamente a esta localidad de la región de la Araucanía para ver lo que está pasando al interior de este municipio. Un pequeño municipio que tengo justamente aquí frente a mí, en donde el alcalde, como tú lo dices, está prófugo de la justicia. Debió presentarse el día viernes pasado al penal, ¿no? A la cárcel. ¿Por qué? Por la prisión preventiva dictada por el juzgado de garantía de Cañete. Él debió presentarse en Traiguén, claro. No apareció, no llegó y envió un comunicado desde la clandestinidad para explicar el por qué se está escapando de la justicia. La verdad es que esto ha llegado ya, pero no solamente a llamar la atención de la localidad, sino que incluso de las autoridades de gobierno, ¿no? Fue así que de hecho se comunicaron desde La Moneda la preocupación a través de la ministra Tobá, en su calidad de vicepresidenta además, respecto de la situación de este alcalde elegido democráticamente, pero que a la misma vez se escapa de la justicia por acusaciones de abuso sexual, violación e incluso inducción al aborto. Son cerca de 5 víctimas, 2 de ellas menores de edad, al momento de sufrir esta eventual agresión investigada por la justicia. Prisión preventiva entonces, lo que no quiere decir que esté condenado, sino que es prisión preventiva. La justicia le dice, usted venga por favor porque es un peligro para la sociedad mientras transcurre la investigación. Y él no se presenta. Al interior la verdad es que hay confusión. Hay concejales que están pidiendo, de hecho, que están pensando hoy día en una sesión extraordinaria determinar la vacancia en el cargo, imagínate. Bueno, seguro. Oye, y a ver, si tiene prisión preventiva, el cargo va a quedar vacante, eso no cabe ninguna duda, pero y habría que verlo desde el punto de vista del municipio. Claro. Pero para efectos prácticos, esta formalización llegó después de que se hicieran acusaciones, la fiscalía investigara, reuniera pruebas para establecer si es que esto es suficiente mérito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y él siguió trabajando en el municipio? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron a Prox? ¿Se sabe algo o derechamente desapareció hace rato? El día viernes. El día viernes, de hecho, es más, tuvo comunicación con nuestro colega corresponsal también de la zona, Diego Rivera, el día viernes pasado, cerca de 30 minutos antes de que se le perdiera el rastro. Y lo que decía es que aquí finalmente hay una maquinación política, narcoterrorista incluso, y también con motivaciones monetarias que justificarían de alguna manera entonces estas acusaciones, muy antiguas según él además, a las que nunca prestó mucha atención, nunca hizo caso, pero la verdad es que para las víctimas esto no es así, ¿no? Evidentemente ha sido todo muy complejo para ellos. ¿Nos van a atender? Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que entre medio de todo esto, lo que estamos intentando, porque esto se está moviendo recién, están llegando los empleados municipales, son exactamente, te digo al tío, ustedes tienen el reloj ahí, 5:55. Están ingresando los empleados municipales y Óscar está, claro, en el ingreso de este municipio, este pequeño municipio, hablando con algunos empleados que acá, de hecho, mira, acércate un segundito, o sea, esto aquí también es una oficina pública, ya. Pero mira, hay una oficina de informaciones. Lo que está intentando Óscar ahora es poder hablar con algún administrador de la municipalidad para que nos explique un poco en qué condiciones están. Entonces está intentando, por último, tener un contacto telefónico. Por último. Eso es lo que está intentando Óscar. Mientras ustedes se imaginarán cómo está todo acá en la oficina. Dame un segundito. ¿Qué? Están en reunión y quieren ver si nos pueden recibir más adelante. Perfecto. Y hoy día le hago una consulta. ¿Esta es la reunión extraordinaria que tienen o esa va a pasar más adelante? Perfecto. Ok, ya. Me dice, mira, vamos a darle un poquito de espacio. Dame un poquito de espacio a Marcelo Santos.
Pongámonos un poquito más en el portal. Ya, nos dice que es una reunión de los jefes de departamento que se realiza todos los días lunes, que están en esa reunión y que van a solicitar entonces de alguna manera explicarnos en qué están, ¿no? Pero además de eso, hay una reunión extraordinaria, según nos han comentado, y concejales van a solicitar entonces la vacancia en el cargo debido a que, y aquí vamos a destacar, el alcalde se encuentra prófugo de la justicia. Un caso bien particular el problema. Pásenos más, adelante. Sí, Rodrigo. Me voy a dejar un segundito. Te escucho, Pri, Sí, Repe. sí, es que estamos muy atentos a lo que nos puedas contar tú, sobre todo si podemos conversar con las personas de la municipalidad para conocer también el comportamiento previo del alcalde antes de que se fugara, porque él debió haberse presentado y es bien interesante insistir en que la formalización se hizo por Zoom y probablemente él ya no estaba en su casa cuando hizo la formalización porque él debió haberse presentado al otro día, entiendo. Aquí Francesco Gatzelan me puede ayudar para empezar a cumplir esta medida cautelar. Absolutamente, no, y todas las partes lo estaban esperando, justamente cuando él tenía que presentarse. ¿Qué dijo él? ¿Por qué no se presenta? Mira este titular, Pri. Repe, les vamos a mostrar un titular para dar cuenta de la posición del alcalde Juan Carlos Reinao. Él acusa un montaje. Él acusa amenazas del narcoterrorismo. Su defensa desde el primer minuto ha dicho que es absolutamente inocente, que esto es falso. Eso ha sido parte de la tesis preponderante durante toda la investigación y me imagino yo será parte también de lo que significan los 40 días de investigación que dio cuenta la justicia. Lo que pasa es que ahora hay una orden de captura justamente contra el alcalde Reinao Marilao, que por lo demás es un activo político desde el punto de vista gremial frente a la Asociación de Alcaldes Mapuche. Vamos a revisar qué fue lo que dijo, vamos a extendernos un poquito en lo que significa la declaración de él, entender su parte en esta historia. Declaración de Juan Carlos Reinao entonces, Repe, Pri, y quienes nos están viendo hasta ahora. En mi contra no se acompaña prueba alguna. Se reiteran historias antiguas a las que nunca consideré hacerles caso. Incluso algunas de ellas están sobreseídas. Ojo ahí que se meta en un tema tan técnico. Sí. Y ni siquiera fueron presentadas por el fiscal que lleva esta investigación. El alcalde es alcalde de 2012, la comunidad 2 veces lo ha reelegido. O sea, la comunidad que me imagino yo no quiere hacer noticia por esto. Deben estar, pero atacadísimos. El punto es que ha sido favorecido por la comunidad y político desde los años 2000. El punto es este, ¿no? Que él dice que son historias antiguas. Los casos han sido dados cuenta desde el año 2006 al año 2020. Todos los casos se vinculan a esa época, previa a ser alcalde. Él habla que casos que ni siquiera fueron presentados por el fiscal. Bueno, pues que tiene varios. Porque entiendo que no solamente ahí en Renaico, sino que también incluso acá en Santiago tiene alguna. En varias comunas. Pero ojo, que si bien él pueda decir que hay algunos casos que no fueron presentados por el fiscal, significa que hay más, porque los que tenemos en los medios dando cuenta son todos aceptados por la jueza. Claro. Sí, Rodrigo, tú que estás ahí, ¿qué has podido conversar con la gente de Renaico? Yo me imagino que están indignados con todo esto. Mira, y han conocido además casos de funcionarios, de funcionarias, ¿no? Más bien, funcionarias que en ejercicio han sufrido, según su propia acusación, acoso. Y estas acusaciones son del tipo sexual, evidentemente, que han llegado a la justicia y hay algunos tipos de pruebas que están en audio, ¿no? Cuando esta funcionaria, de hecho, enfrenta al edil, lo enfrenta, le pide explicaciones porque ella acusa haber sido de alguna manera drogada, haber perdido un poco el conocimiento y sufrir entonces de esa manera, en ese contexto, este acoso. Al momento de ir a enfrentar al alcalde, ella registra esto. Y esas pruebas están también, ¿no?, en manos del tribunal. Entonces, por eso llama la atención cuando él dice que no hay prueba alguna, porque aquí recordemos, a ver, el alcalde acusa incluso las intenciones del abogado querellante. Pero aquí es la justicia, es la fiscalía la que presenta las pruebas, el abogado, evidentemente también los testimonios de los querellantes, pero es la justicia, es el tribunal el que determina la prisión preventiva. Claro. Y él hace caso omiso. Ahora, mira, lo primero llama la atención, Rodrigo, es que estamos hablando de un funcionario público que además abusa de su poder, porque al momento de silenciar a sus víctimas, lo que él hacía, que también con recursos públicos les entregaba, por ejemplo, becas de estudio, porque él sabía a quién atacar.
atacaba a funcionarias que eran más vulnerables y que probablemente estaban más desprotegidas. Eso por una parte. Y además cuando él dice situaciones que ya fueron sobreseídas, que yo ya no les hacía caso. A ver, si él piensa que él es absolutamente inocente, tendrá la forma de enfrentar a la justicia para demostrar su inocencia, claro, no escapándose, porque con esto él lo que hace es sembrar más dudas. No, y no diciendo, oye, ya pasó un tiempo en el cual la justicia ya no puede hacer nada, claro, al respecto. Eso no te habla de una persona inocente, te habla de una persona que está calculando justamente judicialmente cómo quedar libre. Claro, o sea, es otra cosa eso. Claro, que es súper importante lo que dice la PRI y lo que dices tú, Francesco, porque efectivamente él está formalizado, no está condenado. No. O sea, él hoy día es inocente, la Fiscalía tiene que demostrar lo contrario. Pero, evidentemente, que si el juez de garantía dicta una prisión preventiva, es porque seguramente hay antecedentes bastante consistentes, digamos, respecto de efectivamente la culpabilidad del caballero. Y en este país tú y yo sabemos que no se declara una prisión preventiva así nomás. Entonces, cuesta. Claro, entonces efectivamente aquí se tiene que haber asustado el señor Juan Carlos Reinao, y la verdad es que lo lógico es, como dice la PRI, que enfrente a la justicia y demuestre que él es inocente. Sí, porque ahora, además, arrancar mira, no lo ayuda en nada. Y de los trigos muy limpios no era, porque él ya tenía condenas por acoso. Entonces, la verdad es que resulta, mira, bien indignante, sobre todo porque estamos hablando de delitos que son muy sensibles y que además afectó en su momento a quienes eran menores de edad. Y nosotros sabemos que además, mira, si mal no recuerdo, en promedio 7 años se demoran las víctimas en denunciar un abuso. ¿Cuándo se atreven a denunciar? Hay otras que no lo hacen nunca. Es probable que existan víctimas que no lo van a hacer y que no lo han denunciado. Pero fíjate que la gente que hay unas funcionarias municipales dentro de las víctimas. Entiendo que la relación de poder también es súper complicada, porque, chuta, es el alcalde que hace esto, cómo lo tomo, qué hago, si denuncio capaz que termine sin pega. Estamos hablando de también de por muchas eso sabía personas que elegir a tienen las su víctimas. trabajo, de que efectivamente si pierdo esta pega quizás, ¿qué hago? Entonces, la vulnerabilidad de las personas muchas veces es propicia para que este tipo de personas, entendiendo que si es que fuera culpable el alcalde, actuar sobre este tipo de personas porque es vulnerable, no quieren perder la pega y ya, para que tácitamente también para que te quedes callado, entonces mira, te voy a dar una beca para que tu hija estudie no sé qué, porque tienen el poder. Porque, claro, porque eligen muy bien a sus víctimas y sobre todo porque además estamos hablando del jefe comunal, de una persona que en una comuna que es más chiquitita tiene mucho poder, tiene mucha influencia. O sea, es capaz de destruirle la vida a una persona, porque imagínate que si se queda además sin trabajo, ¿dónde se va? Se tiene que cambiar de comuna. De territorio. Claro, no, por ejemplo. Además hay un delito que se le imputa, que es tremendamente delicado, que tiene que ver con la inducción al aborto. Tal cual. Que habría llevado a otra persona fuera del país a abortar. Entonces, la verdad es que que estas 5 mujeres se pusieron de acuerdo, porque además él atribuye a que aquí hay una persecución, que ha recibido amenazas, pero, a ver, lo cierto es que estamos hablando de una situación extremadamente delicada. Y probablemente, PRI, esa tesis de la persecución política o lo que sea, la va a mantener hasta el final y por lo mismo no se presenta en tribunales, planteando la duda de que este no va a ser un juicio justo. Pero ¿cuál es la persecución? A ver, hagamos la cuestión bien en serio. Bien. ¿Qué persecución política puede haber ahí? ¿Que alguien le quiere disputar el municipio? No, ya no, de hecho ya no podría reelegirse, entiendo ya. Pero también buscará otro cargo, todo esto es como para ¿qué? Para destruirlo, para destituirlo. Él, a ver, Renaico son aproximadamente, el municipio, son unas 10.500 personas. Entonces es súper complicado, es como una familia. Sí. Entonces la gente sabe lo que pasa. Por eso es que la figura del alcalde en una ciudad importante o una comuna más grande, no sé, ya de la región metropolitana o de las grandes capitales regionales, Renaico es el ejemplo de que, claro, es tan chiquitito como tú dices, una familia, todos se conocen y el alcalde tiene mucho poder. O sea, el municipio te lo da todo. Todo. Te da salud, te da educación, te da todo. Sí. La gente, las municipalidades, dependiendo de donde estén, los municipios, determina la importancia sobre las personas. Por ejemplo, en las zonas rurales, los municipios son fundamentales para todo tipo de servicios.
Seguramente acá en Providencia el municipio puede ser, o en Vitacura, no sé, una molestia incluso porque me sacan parte cada vez que me estaciono mal. Pero para la gente que vive en otros sectores, en otros territorios, Sí. el municipio es el ancla con el Estado, es el único Estado que tienen. Es la primera respuesta frente a cualquier dificultad, porque Exactamente. también si tú necesitas ayudas de la gobernación o del gobierno regional, se demora en llegar muchas veces. La prensa también Sí. nos cuesta muchas veces Ahora, llegar a estas historias. Francesco, te quiero hacer la siguiente pregunta, porque estábamos hablando de las excusas que da este señor, motivaciones políticas y narcoterrorismo, de amenazas, amenaza. no sé qué cosa. ¿Quién es este señor? Te lo voy a contestar después de hacer el pase con Rodrigo, que tiene información ahí en terreno de lo que está ocurriendo en el municipio. Rodrigo, vamos contigo. Sí, mira, a ver, no están gestionando algún tipo de respuesta de parte del municipio porque ni ellos saben bien cómo operar en esta circunstancia en donde la cabeza máxima está prófugo de la justicia. Estamos en eso. En paralelo, acotar algo más, ¿no? Que PRI decía respecto de qué pasa con las denunciantes. Bueno, y ligado con todo lo que están diciendo ustedes, las personas que denuncian acá es tan pequeño que se han tenido que cambiar no de poblado, Imagínate. de región. Están viviendo hoy día en regiones diferentes. La principal afectada, que incluso ha dado su cara y todo de frente, ha acusado justamente estos abusos, se cambió de región porque no podía seguir viviendo acá. ¿Por qué? Porque evidentemente un pueblo pequeño, hay gente que puede creer o no creer en estas acusaciones No, y también eso es finalmente cierto. hace que el ambiente entero esté tensionado. Ahora, mientras estamos hablando nosotros, hay una serie de personas que están aquí a nuestro alrededor y que no quieren hablar, a pesar de que nos dicen y nos describen un poco cómo era la actitud del jefe comunal, pero no lo quieren decir en cámara, porque no saben si es que va a volver a esta oficina. Es que eso es importante. Y si es que eso los puede afectar también en sus vidas, Mira, en sus patentes comerciales, etcétera. la actitud del jefe comunal, cómo era él en el trato con las personas, porque eso finalmente también nos puede dar luces del trato que tenía también probablemente cuando él ya era Vox Populi, todo el mundo sabía que él tenía estas acusaciones, pero iba a trabajar igual hasta la semana pasada. No sé, Rodrigo, ahí probablemente nos puedes ayudar. ¿Él llegaba a las reuniones, estaba en su función como alcalde? Claro, mira, es que aquí, mira, perfecto, ya, ok, pero sin rostro, ok, pero ¿lo puedes enviar eso ahora? Ya, mira, Ya. lo que pasa es que en paralelo estamos tratando de tener impresiones de gente que nos cuenta un poco cómo es el alcalde, ¿no? Independientemente de la acusación, olvidándonos de las acusaciones en el día a día, si lo recibe, no lo recibe, si era amable, no era amable, etc. Y bueno, y nos están comentando que hay una persona que es de cierta manera un funcionario público, porque es que es el problema, Eso es. que nos dice aquí hay un poco la cultura del silencio, porque nadie se quiere meter en ese problema. Sí. ¿Para qué nos vamos a meter en ese problema? Entonces, nos pueden dar un testimonio, entiendo yo que telefónico, Oscar está enviando ese dato ahora internamente, para que nos describa un poco los otros problemas que existían con el alcalde y un poco la actitud, que no quiero yo generalizar, pero la actitud que nos han hablado es claro, es de quien ostenta el poder en un pueblo durante 11 años consecutivos. Entonces, Sí, pero, ustedes se lo Rodrigo, podrán imaginar, ¿no? Yo no lo quiero decir Sí. porque son No, comentarios Rodrigo. de personas que no nos han dicho en cámara, pero es un poco la sensación acá. Repe. Ya, mira, entre lo que tú estás diciendo, más o menos lo que te cuentan la gente por allá, el poder de este señor parece que va más allá del municipio. Un poco haciendo referencia a la pregunta Claro, que te hacía yo claro. anteriormente. ¿Quién es este señor? Porque si Es que- unas personas allá dicen, bueno, ¿sabes qué? Claro. Está en prisión preventiva, lo van a meter a juicio. Ya no tengo miedo porque ya no está aquí el alcalde que me va a echar de mi trabajo, que me va a cortar el beneficio, que no sé qué cosa. Entonces, ¿el poder es solo municipal o hay una especie de caudillismo lo protege. local? Pero es Hay que- otro tipo de relaciones Pero que no es que sabemos. hay un antecedente, porque si él ya había sido condenado por abuso y siguió en sus funciones, es porque quizás Exacto. ellos piensan que también puede zafar en esta oportunidad y si llega como alcalde nuevamente, porque pueden estar pensando eso, quizás le creen que es inocente y bueno, están en todo su derecho, pero tienen temor de que vuelva a ocurrir lo mismo porque ya un condenado por abuso seguía ejerciendo como alcalde. Entonces, ¿por qué ahora no va a volver a ocurrir? Si tienen toda la razón y con lo que hablamos acá, exacto. es distinta la sensación que Eso se es. da en Renaico porque muchas personas, muchos puestos de trabajo, muchos beneficios dependen del municipio, del jefe comunal, Rodrigo. Exacto.
Exacto. A ver, aquí un alcalde no solamente, claro, como tú lo dices muy bien, y José también lo destaca, no solamente el líder comunal. Aquí hay familias ligadas, aquí hay historias de terrenos ligadas, aquí hay liderazgo, además, liderazgo más allá del municipio. Recordemos que él tiene una historia además previa al municipio. Una historia ligada al liderazgo justamente del pueblo mapuche. Sí. Tiene que ver justamente con la organización también y el fundadores. rescate de esas mismas raíces que él tiene, ¿no? Sí. Y es uno de los fundadores de la Cámara, además. Entonces, Sí. claro, él no es solamente el alcalde, es una persona que está ligada intrínsecamente a este territorio. Sí, claro. Es el vecino también. Entonces, Bueno, eso, lo que dices tú, por eso, tu círculo de protección este quizás es silencio. muy poderoso. O es más grande, es más amplio que simplemente el alcalde, pues, evidentemente. Estamos Sí. con el abogado Luis Toledo, lo vamos a saludar, ex fiscal, ¿cómo está? Bien, Gusto bien, saludarlo. Gracias por venir. Bienvenido. Hola, Vamos, bien, muchas gracias. Nosotros lo habíamos invitado para conversar varios temas y queríamos aprovechar que usted esté acá. Pero para hacer la siguiente pregunta, lo primero que a mí se me vino a la cabeza cuando supe que no se había presentado y que estaba prófugo, que fue formalizado de manera telemática. ¿Por qué una persona a la cual lo más probable es que le den prisión preventiva se le formaliza de manera telemática? Es decir, lejos de la mano, por decirlo así. Lejos de la esposa, si usted quiere ponerle una caricatura. ¿O no? Es muy llamativo, sí. ¿No le pasa a usted, fiscal? Perdón, es que abogado. esa es una evaluación que hace el Tribunal de Garantía previa a petición que puede hacer efectivamente la defensa para una formalización de esa naturaleza. La evaluación la hace seguramente viendo la conducta anterior y tratándose de una persona que tiene arraigo social, que tiene un arraigo incluso comunal, siendo la máxima autoridad de la comuna, perfectamente puede ser evaluado en ese sentido, dependiendo de los antecedentes que se hayan puesto a la vista del tribunal para otorgar esa medida. No es extraño, ha ocurrido en otras oportunidades que incluso se concede la prisión preventiva. Claro, ahí se Pero produce no se el evalúa el problema. riesgo de que Sin duda si se le evalúa. doy la prisión preventiva tengo que pedirle que por su voluntad vaya y se presente a la cárcel para cumplir la prisión. Ahí hay un riesgo evidente. Es un riesgo evidente, así es, así es. En este caso, en Claro. particular, tiene que ver con un tema de cómo el tribunal ponderó los antecedentes que se solicitaron por parte de la defensa, seguramente para una solicitud Claro, de el esta tema es que los magnitud. pondera previamente a la resolución de que es un peligro para la sociedad. Lógico, porque Pero, no conoce los de todas antecedentes. maneras ahí tiene que haber una evaluación de Porque justamente lo además que dice estamos el Rete. hablando de delitos cuáticos, Súper grave. Aquí no estamos hablando de que se robaron un cheque. Pues. Estamos hablando de de- violación, sí, de de abuso delitos de menores. reiterados. Y varios, al aborto. además Claro, son y que en varios definitiva fueron acreditados durante la audiencia de formalización con los antecedentes que se requieren para ese estadio procesal y lo que se adopta es la medida de prisión preventiva. Lo que aquí pasa también es que él solicita ingresar a la cárcel de Traillén, que dista efectivamente de su domicilio particular de Reinaico, y en ese trayecto efectivamente él digamos, huye, desaparece. Ya, pero igual es como para revisar, para que al menos el tribunal Sin duda. diga, chuta, parece que la embarramos y para la otra no lo vamos a hacer así. Porque Absolutamente. Sí, Aparte que ahora, nosotros no podemos asegurar dónde está en el momento de la audiencia, ¿no? No. O sea, en el fondo, es una cuando él está comparecencia telemático, no sabemos dónde claro, está. Claro. ya. Sí, de lo que escuchaba en algunos antecedentes que parece que él habría estado en su casa y que luego en la audiencia salen 3 ya. vehículos desde su domicilio y no se sabe con qué ¿Y destino. cuánto se demora? Perdón, solamente para esto, don Luis, porque es bien interesante. ¿Cuánto se demora entre que el tribunal dicta prisión preventiva, que eso me imagino que contrae, entre otras cosas, arraigo nacional? O sea, como viene en el combo, digamos, de la prisión Sí, preventiva. sí, Entonces, ¿cuánto se demora eso en llegar a la base de datos de Policía Internacional? Porque este señor, si está en su casa para la formalización, le dan prisión preventiva, agarro el auto y voy al cruce con Argentina en 3 horas, estoy ahí. Está muy cerca además. Ese es el peligro, Claro. porque estamos hablando de la zona suroriente de la 8ª región y está muy cerca de Pasos, Claro, pues. de Pasos hacia Argentina, sin duda. Se demora poco, pero no lo suficientemente poco como para que él Evitar pueda haber que se accedido. arranque. Claro, este instituto hay una orden de captura en la PDI, en Carabineros y en general en todas, me imagino yo, instancias que tienen que ver con capturar a una persona prófuga de la justicia. Pero yo creo que también tomemos atención al personaje, al político, por decirlo Sí. de alguna forma. Un hombre
políticamente independiente, pero muy vinculado gremialmente a lo que significa ser alcalde ¿Y es doctor? mapuche. ¿O no es Es doctor. A ver, él inició sus estudios primero en Derecho, después termina estudiando Medicina en Cuba, donde incluso tiene estudios de posgrado. El tema es que esos estudios de ese título, digamos, de médico, siempre tiene que ser validado en Chile a través de la UNACOM y Claro. una serie de otros procedimientos. Eso no estaría, entiendo yo, hecho de tal forma. Él no O sea, trabaja no debería formalmente. ejercer la medicina en Chile. Es que yo creo que lo que hace él es un servicio de diagnóstico, es decir, general, soy médico, ver cómo están las personas, pero no ejerce la medicina en una institución acreditada. Eso es lo que yo entiendo. Pero lo que yo estoy viendo en imágenes es que él está atendiendo En pacientes. un consultorio. Ojo que son registros muchos de campaña. Ya. El tema del delantal se ha criticado por años, que los políticos que están vinculados a la medicina se presenten siempre cuando son candidatos con delantal. Lo siguen haciendo. ¿En plata? Pero claro, oye, y lo siguen haciendo. Sí. Es impresionante, da lo mismo la crítica. Pero bueno, ahí se vincula el título de médico el mismo, digamos. Ojo que reporteando un poco, una persona vinculada, tú lo decías muy bien, es un lugar de pocas personas, pero vinculada con la sociedad, es decir, reconocido un alcalde de terreno, por decirlo de alguna forma, que no tiene nada que ver con las acusaciones. Pero ahí está el personaje, ¿no? El candidato y el alcalde. Ya. Ojo. El candidato al alcalde y el eventual abusador. Doctor también. Espérate, acabo de ver una imagen ahí que dice Estadio Municipal, doctor. Qué increíble. A ver, la vamos a revisar porque parece O sea, que efectivamente refuerza lo que dice Francesco. O sea, aquí estamos hablando de un personaje súper relevante en la zona. Absolutamente. Un caudillo. Po. Sí. Rodrigo Como te digo, por Pérez, las, ¿estás por por las ahí? distancias no siempre llegan las otras autoridades. Sí. ¿Qué te dice la gente? Exacto, es que se le cambió el nombre al estadio. Tú lo notaste muy bien, José, en ese insert que probablemente tuviste. Ahí está. Se le cambió el nombre al estadio a propósito de... Estadio del Tijeral, mismo, ¿no? doctor Juan Carlos Reinado y Marilao. le pusieron entonces su nombre al estadio municipal. Espérate, y Exacto. él en Exacto. ejercicio. Bueno, ahí tú te puedes Rodrigo, imaginar un poco. El alcalde en ejercicio decidió ponerle su Eso, nombre claro, sí. al estadio. Eso tiene que ser con aprobación del Consejo. Del Consejo. Supongo. O sea, Es sí. que esto demuestra. Claro, probablemente demuestra el esto fue poder y la sometido de todas influencia que maneras al Consejo Municipal. tiene. Sí. Ojo que en política cuando eres caudillo Exacto, arrastras exacto. al consejo. No sé si lo Pueden ser comentaron ahí, todos pero claro. integrantes tuyos, digamos. Claro. Rodrigo. Exacto. Mira, claro, entonces tú lo puedes someter a votación en el Consejo, pero tienes tanta influencia en el Consejo que, claro, ahí está el resultado. El letrero con el nombre de él en el estadio. Oye, Pri, mira, es que además te quería agregar algo, porque yo estaba hablando fuera de cámara con un familiar, un padre de una de las personas que está acusando al alcalde. No sé si ¿Ya? me están escuchando Sí, bien, sí, pero sí. yo estaba hablando recién con el padre de una de las personas que acusa al alcalde Ya. a propósito de estos abusos sexuales. Ustedes se imaginarán cómo está él. Por lo tanto, evidentemente no quisimos, y él tampoco quería dar su testimonio en cámara, ni incluso fuera Se de cámara. entiende, se Pero nos entiende. comentaba cómo se sienten con esto. ¿Cómo se sienten con que esté prófugo? Me decía, estamos enfermos los nervios, porque confiamos en la justicia. Claro. Y en la justicia esperamos entonces que en algún momento tener un poco de alivio, pero ahora no sabemos dónde está. Y tenemos Sí. un poco de miedo Oye, porque Rodrigo. esto también es peligroso para nosotros. Mira. Imagínate tú la sensación que pueden tener aquí en el pueblo. José Pri. Rodrigo, ¿cuál era el modus operandi de este señor para con sus víctimas, digamos? ¿Cómo operaba? ¿Se ganaba la confianza? Por ejemplo, no sé, el padre de una de las denunciantes, a lo mejor lo conocía previamente, hacían vida social, iba a la casa. No tengo idea. Yo estoy tratando de pensar un poco cómo una persona con este poder Claro. en esa zona operaba, digamos, para eventualmente lograr Abusar de las abusar de mujeres, las pues, y personas violar. y de las mujeres, porque puede ganarse una confianza, porque incluía gente también. Claro. Las acusaciones hablan de personas que estaban trabajando en el municipio. O sea, Exactamente. hay un modus operandi, no es simplemente llegar, encontrarse una persona, llevarla por un lado y hacer Claro. horrorosidades, digamos, sino que más bien tiene que ver cómo ganarse la confianza. Parece que era Claro. como por ahí. Hay dos cosas. Claro. Mira, hay dos cosas. Una es con las
menores de edad principalmente, y uno puede determinar un poco una línea, un mínimo común denominador, que es primero ser muy amable, muy cercano, prometerle esto, por ejemplo, lo de las becas, y en ese momento, claro, tener una cercanía tal que en algún momento ellas determinan, según su propia experiencia, que perdieron la conciencia, que no estaban claras de lo que estaba ocurriendo, o se veían enfrentadas en un momento de soledad con él. En el caso particular de una de las víctimas, que llega a una cabaña, de hecho, en donde ella pensaba que habían... Claro, y donde ella pensaba que iban a... Cada uno está en su habitación, y resulta que entra a esta cabaña y se da cuenta que había solamente una cama, una pieza. Y en ese momento entra en pánico. No sabía si es que, según sus propias palabras, si es que iba a salir con vida de ahí o no. Esas son sus propias palabras. Esas son una cita exacta de lo que ella decía. Pero además de eso, hay acusaciones de funcionarias del municipio. ¿De qué manera ocurrían estos abusos? Por ejemplo, hay una niña que dice: a mí me contrataron en algún momento para ser fotógrafa. Y habían momentos en donde el alcalde tiene visitas a terreno, que son lógicas, ¿no? Pero empezaron a ocurrir estas fuera del horario laboral normal. Y luego empezaron a producirse bajas, por así decirlo, en el equipo. Cada vez iban menos personas, hasta que finalmente iba ella con el alcalde. Y en esas circunstancias de soledad, luego del horario habitual de trabajo, es que se producían entonces estos momentos de intimidad muy incómoda, y luego entonces el abuso, acoso, o bueno, incluso tú ya lo has escuchado, ¿no? Estas acusaciones de violación. Rodrigo, Buscaba entonces la soledad. Hay algunas que dicen que también fueron drogadas y que finalmente entonces de esa manera perdieron la conciencia y terminaron siendo víctimas, según sus propias palabras. Pri. Rodrigo, mira, y es tan delicado lo que estamos conversando, sobre todo porque además hablamos de personas que supuestamente tienen conocimientos médicos. Yo entiendo que él habría obtenido su título en Cuba, pero no está validado en Chile. No. Bueno, pero algún conocimiento tendrá. Exacto. Y cuando hablamos de cómo él capturaba a sus víctimas, eligiendo a las más vulnerables, porque, mira, es tan terrible lo que estamos nosotros escuchando, que es definitivamente, hoy día está suelto un depredador sexual. Son 5 casos lo que tiene que ver con lo que son casos acreditados, que tienen que ver con estas denuncias, pero no sabemos cuántas más no se atrevieron a denunciar en tanto tiempo. Porque además, si tú me recuerdas el año, claro, desde el año 2006. Imagínate, desde el año 2006 que este hombre puede hacer lo que quiera. Y sobre todo porque además, primero, si elige a sus víctimas que son más vulnerables o más desprotegidas. Y si además utiliza medicamentos para drogarlas. O sea, mira, probablemente, mira lo que te voy a decir, probablemente lo que ellas recuerden de lo que les ocurrió debe ser así un porcentaje de lo que él les hizo. Sí, es tremendo. Es una violación a la intimidad, aunque en algunos casos puede ser, no sé, están denunciando un abuso, pero no sabemos realmente lo que les hizo. Y víctimas que definitivamente se atreven a denunciar, y cuando denuncian, este caballero, que además arriesga 20 años de prisión, tienen, no sé, la suerte o el beneficio de hacer una audiencia por Zoom. Una persona, y quiero aprovecharlo usted, abogado, una persona que arriesga 20 años de prisión no debería tener este beneficio, sea el cargo que tenga. Ahí nos equivocamos. Absolutamente, yo creo que hay tres temas que tocar acá que dicen relación con la inconveniencia de que ciertas autoridades municipales se repitan el plato, por así decirlo, en los municipios por largo tiempo. Aquí estamos hablando de más de una década. Amos y señores. Más de una década, Sí. porque terminan, y efectivamente hoy día los temas de corrupción en nuestro país están vinculados generalmente a gobiernos municipales. Esto lo tengo que decir con mucha responsabilidad, porque lo han dicho efectivamente las autoridades a cargo, la propia Contraloría, y las causas que lleva la Fiscalía son relacionadas con eso. Solo agregar algo en ese punto. Que él incluso silenciaba a sus víctimas y cometía todos estos delitos con recursos fiscales, con recursos municipales. Así es. Y lo segundo que le quiero plantear, para plantearle los 3 puntos, dice relación con la calidad de las causas. Es decir, una fiscalía que está investigando esto por algún tiempo, para imputar este tipo de delitos se requiere una investigación más o menos extensa de determinación de antecedentes, en fin. Cuando usted a una persona que
tiene la autoridad alcaldicia, le va a formalizar una causa de esta magnitud, los antecedentes tienen que ser contundentes. Yo no me refiero a cómo va a terminar esto, me refiero a lo que hay ahora. Para que el tribunal determine en estas condiciones una prisión preventiva, es que los antecedentes no son sencillos, es decir, hay fundamento suficiente para la existencia de los delitos y seguramente también para la participación punible del imputado y también respecto del peligro de fuga o de los antecedentes que motivaron para la prisión preventiva. Uno de los antecedentes que dan fortaleza a esto es la multiplicidad de víctimas cuando ellas no se conocen. Claro. Porque generalmente las personas que son imputadas por delitos sexuales le echan la culpa a la víctima, ¿no? Entonces tratan de inducir que ella está mintiendo en definitiva. Pero cuando las víctimas no se conocen y hay una imputación grupal y no tienen antecedentes de vinculaciones previas o animosidades respecto al alcalde, en consecuencia... O sea, la verosimilitud de la denuncia es muy importante. Exacto. Y acá... Y en tercer lugar, solo plantear lo siguiente, que para esta formalización por vía online tengan en consideración lo siguiente, que es la zona. Renaico, que está en la zona del conflicto, por así decirlo, la Corte Suprema hace algún tiempo atrás había autorizado efectivamente audiencias online por el peligro que revisten para los intervinientes. Estoy hablando de jueces, fiscales, defensores. Es probable que en todos estos antecedentes digan relación con la evaluación también de la eventual situación. Pero uno piensa que esos delitos no lo quiero justificar, solo lo planteo como un antecedente. No, está bien. Y se entiende que en la zona se tomen ese tipo de recuerdos. Pero aquí no estamos hablando de la toma de un predio, ni de un ataque, ni un atentado, sino que aquí estamos hablando de delitos sexuales. Claro, es en la zona, perfecto. Entonces, igual mantengamos a los fiscales fuera, el juez fuera, perfecto. Pero que un gendarme vaya al lugar donde está el señor, para que vaya a gendarmería al lugar, porque, por si acaso. No tengo idea, pero ¿cómo va a ser tan fácil que un depredador, o posible depredador sexual, para respetar la justicia y la presunción de inocencia, lleve 3 días libre? ¿Qué le pasa a la gente allá en Renaico, Rodrigo? Arrancado, digamos, más que libre. Nada, están preocupados. Están preocupados, esperando, expectantes, pero no saben si es que se va a aparecer por acá. O sea, imagínate que la gente del municipio, yo he insistido varias veces, pero tampoco saben mucho qué responder. Entonces nos piden tiempo. Dicen, denos un poquito de tiempo. Porque aquí conocen también a los testimonios, conocen a las personas, conocen a las víctimas, ¿no? Conocen a las denunciantes. Esto no es para nada fácil. Esto no es una entidad que sea totalmente ajena a los casos que estamos comentando. Hay funcionarios que están acusando esto. Personas que trabajaron acá. Son mujeres. 2 de ellas, recordemos, menores de edad cuando ocurren estos hechos. Los hechos denunciados ocurren cuando ellas eran menores de edad. Y el padre de una de esas niñas se acerca y me dice, la verdad es que tenemos miedo, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Vivimos en esta comunidad que es así de pequeña y esta persona que nosotros estamos acusando está prófuga de la justicia. Imagínense ustedes. Es un padre que está denunciando con toda su familia, con una mujer, con una niña víctima, a un alcalde. Y el alcalde está prófugo de la justicia. El alcalde. O sea, imagínate tú la sensación de vulnerabilidad que sienten esas mujeres, esas familias, esas personas. Y esas personas, yo insisto, que deben haber tomado una decisión, probablemente la decisión más difícil de sus vidas. Además recordar esos momentos tan traumáticos que vivieron. Y resulta que él está libre. O sea, lo primero que uno piensa es, claro, ven primero la injusticia, segundo, la impunidad, que es evidente. Este señor además, que sigue con su cargo de alcalde, seguramente le van a seguir pagando. Entonces todo es injusto. Buena pregunta. Todo es injusto, Rodrigo. Si, aunque él no vaya a trabajar, es muy probable que él a fin de mes igual reciba su sueldo. Y con ese sueldo va a seguir escapándose. Otra cosa, que no es menor. Aquí yo estoy suponiendo, don Luis, chiquillo, yo estoy suponiendo que aquí Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía y todo el mundo anda, pero haciendo operación rastrillo para dar con este señor. Porque tenemos un posible depredador sexual suelto. Además, que la gente tiene miedo, no tiene miedo porque le van a cortar los beneficios sociales. El miedo que nos dice Rodrigo, el temor que nos habla Rodrigo, habla de más allá.
del poder municipal. Que venga es una un venganza. caudillo en la zona. Entonces también vamos a tener que ver en todo esto dónde se está escondiendo. ¿Tiene redes de apoyo? ¿Quiénes son esas redes de apoyo? ¿Cachai? O sea, ¿Puedo plantear una tesis? ya. Si la información dice que este caballero es fundador de la CAM, o al menos fue parte en algún minuto, es un grupo político y armado que sabe de Organizado. Sí. esconderse. Ah, bueno, claro. O sea, te voy a decir que capaz que no lo pillamos más. El caballero, o sea, inteligencia rural tiene, desde el punto de vista de cómo se manejan esas organizaciones, ¿no? Insisto, no tengo idea del nivel de No, pero cuánto realmente estuvo relacionado es muy con qué válido cosa. plantearlo, Pero de que estuvo relacionado con una organización que sabe cómo funcionar operativamente En esos territorios. fuera de las reglas del juego de la democracia. Y en esos territorios, sobre todo. Exactamente. O sea, podríamos estar buscándolo. Quizás cuánto tiempo. Ahora mira, solamente viendo las imágenes es muy difícil conversar con las personas de Renaico porque precisamente como dice Rodrigo, tienen mucho temor. Tienen rabia, pero tienen temor y es muy, muy entendible. ¿Cómo esta persona se gana la confianza de quienes votaron por él? Porque finalmente está ejerciendo un cargo de votación popular, que además depositaron su confianza en él. Sí. No solamente porque a lo mejor tenía un buen discurso, y probablemente prometía, o sea, cumplía con lo que prometía, sino que además lo vemos del delantal blanco. Y sabemos nosotros que en nuestro país se respeta a los médicos, se respeta y se confía en ellos. Y además, muchas de las víctimas, ahí tal como nos comentaba Rodrigo, cuando contaba en medio de su relato, de su declaración, según su experiencia, es que ellas sentían que despertaban, o sea, claramente las había drogado, y despertaban con él encima. Entonces, imagínate, porque por eso es importante saber qué fue lo que ocurrió, y para eso es la investigación, pero para esa investigación en donde él arriesga 20 años de presidio, necesitamos tenerlo a él presente. Porque si dice que es tan inocente y que todo esto también corresponde a una persecución, ¿qué tan importante ha sido lo que ha hecho en la zona como para que reciba este amedrentamiento? O sea, ¿qué ha hecho el alcalde para que lo amenacen y necesitan acallarlo? No sé, eso sería tema nacional, porque para además juntar a 5 víctimas que declaren estas atrocidades, que además mujeres se expongan, o sea, él podría haber, o sea, ¿qué? ¿Cambió la vida de Renaico enfrentándose a los narcos? Porque él dice que además está recibiendo amenazas narcos. ¿Qué hizo este alcalde que merezca este amedrentamiento? Porque ahí a lo mejor te la creo, pero por lo que entiendo, nada. Puede haber sido un buen alcalde, pero no mucho más, ¿no? Rodrigo Pérez. Sí. A ver, sí, claro, es que eso llama la atención. Y aparte que si tú lees bien la declaración de él, esgrime al menos 3 argumentos que son totalmente diferentes. Motivaciones políticas, dice literalmente, y aquí él también revela su visión sobre lo que es el alcalde. Dice que hay personas que se quieren quedar con la comuna. Es decir, como si él tuviera la comuna. ¿Ah? Claro, hay personas que se quieren quedar con la comuna. Es decir, motivaciones políticas. Claro. Motivaciones, exacto. Motivaciones monetarias también, e incluso, bueno, lo que tú decías, ¿no? Lo de narcoterrorismo. O sea, aquí hay una mezcla de argumentos que él esgrime, que la verdad que son muy distintos entre ellos y que justificarían entonces estas acusaciones, estas 5 a 6 acusaciones, ¿ah? de mujeres que además dan su rostro, o sea, se enfrentan a lo que significa tener que cambiarse de domicilio a propósito de estas acusaciones.